Andrés Gómez de la Torre. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Chema, como siempre. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre del 2001, Andrés? Uy, ¿Recuerdas? era el jefe del Frente Externo de Inteligencia Exterior del Consejo Nacional de Inteligencia. Correcto. Y me fue particularmente impactante ver por los medios que hoy día significan la tecnología estos atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York, que realmente inauguraron algo que ya se veía venir en el fondo, Chema, este terrorismo de alcance global, cuyas manifestaciones previas ya estaban en los atentados por ejemplo, en la AMIA y en la Embajada de Israel en Buenos Aires. En los atentados, el primero al World Trade Center, ¿te acuerdas? ¿No? Por supuesto. Exactamente. Hubieron una serie de indicadores en los años 90, especialmente luego del término de la guerra o del conflicto, la primera guerra en Irak, ¿no? La operación Tormenta del Desierto y la operación Escudo del Desierto. Una serie de indicadores que ya se venía un terrorismo denominado nuevo, a diferencia de ese terrorismo añejo de los 60, de Yasser Arafat, de 60, un poco, 70. Exacto, que era las Olimpiadas. Así es, de Múnich, exactamente, más puntuales, más selectivos, más específicos, frente a un nuevo terrorismo que era ese terrorismo, digamos, que estrenó este concepto de los mega atentados. Sí. Un terrorismo que se le llamó también terrorismo islámico globalizado, que era lo que llaman los expertos profundamente antisistémicos. Y yo recuerdo con mucho estupor porque yo estaba en el nuevo Consejo Nacional de Inteligencia, de recuperar la democracia del año 2000, los servicios de inteligencia cambiaron de nombre, y los indicadores que siempre se tenían sobre el terrorismo es que sí había una serie de atentados, digamos, más o menos regulares en la década de los 90, pero creo que aquí fue una suerte de un gran factor sorpresa y tuvo mucho de mediático, Chema. Totalmente mediático. Así es. Ese es el punto de inflexión del 11S que pudimos ver por primera vez y directamente. Y yo te confieso que cuando mi primera impresión de ver el primer bloque de la torre fue probablemente ha sido un accidente aéreo, probablemente se habló de una pequeña, ¿no? Sí, se habló mucho de eso porque parecía increíble. Así es, parecía que increíble. eso pudiera ser una cosa voluntaria, planificada. Así es, pero el segundo que además ahora hay una especie de terrorismo en tiempo real, sí, porque lo ves. Y en el caso del segundo ya realmente era una cosa alarmante. Ver un terrorismo ya de un contenido mediático, de un efecto psicológico muy fuerte. Hoffman en su libro desarrolla la teoría de que el buen terrorismo, entre comillas bueno o efectivo, tiene que ser muy vistoso y muy mediático. Absolutamente, ¿no? Mediático. Porque tiene que ser, digamos, propagandísticamente muy efectista. Y creo que esto marca el punto de inflexión. Por eso que muchos dicen que en Estados Unidos, Chema, dicen el 11S o el 11 de septiembre es un Pearl Harbor postmoderno, por la sorpresa, la incapacidad de reacción, absolutamente, ¿no? Y la falta de previsión de algo que podía venir, digamos, y el golpe que significó para la sociedad norteamericana, no solamente en vidas humanas, casi 5.000, sino hemos comenzado un efecto mediático realmente impresionante, ¿no? Realmente impresionante. Sí. Y la difusión, bueno, le daba esta fuerza que tú señalas. Así es, exacto. Aparte que murieron muchos miles de personas también. Sí, o sea, exactamente. Digamos, eso es impacto. Así es. Ha habido atentados de bombas en las embajadas, todo, pero el número de víctimas siempre había sido menor. Sí, digamos, exactamente. ¿No? Fue a pesar todo menor, menor, pero acá el efecto mediático todavía trasunta el efecto humano, ¿no? Del 11 de septiembre, ¿no? Y esto marcó pues un hito de inflexión cuando se decía, bueno, terminaba la Guerra Fría, caía la Unión Soviética, desactivaba el comunismo, las amenazas a la seguridad internacional van a ser más previsibles, es un mundo más de paz, de cooperación, no se requieren de fuerzas armadas, hay que minimizar los servicios de inteligencia, y bueno, vieron la posguerra fría que resultó ser más... ¡Sorpresa! Dios mío. Es un poco paradójico que sea Obama el hombre que cuestionó la intervención de Irak tan fuertemente, que en este momento, justo el 11 de septiembre, o alrededor del 11 de septiembre, pueda dar la orden de bombardear o de mandar misiles sobre Damasco. Sí, increíble. Sobre todo pensando en un presidente como Obama, que es un liberal, el liberal en
sistema político de los Estados Unidos, claro. americano, un demócrata que cree mucho y reivindica finalmente el multilateralismo y el derecho internacional, a diferencia de los republicanos que son por definición conservadores, republicanos, un poco más imperiales, ¿no? Imperiales. Habían dos grandes problemas, el manejo de la agenda interna y el manejo de la agenda externa, ¿no? Quisiera recordar a la opinión pública, pero al caso de Kosovo el 99 y el de Libia el 2011, no se requirió de ningún tipo de autorización por parte del Congreso de los Estados Unidos para efectuar estas intervenciones militares, sea de la manera que sea, guerra limitada, quirúrgica, específica, sin daño colateral, todos estos eufemismos, ¿no?, que se van prefabricando, que finalmente son teorizaciones militares que se borran cuando hay realmente, o cuando las balas corren. Ese es el tema, ¿no? El Departamento de Estado y Defensa de Estados Unidos en los últimos años se ha esmerado mucho en esbozar estos tinglados, la guerra preventiva, que choca con principios del derecho internacional, teorizaciones por uno o por dos lados, pero yo creo que en esta coyuntura pues tenías un presidente Obama que tenía que enhebrar o de amarrar una serie de temas tanto en su frente interno como en su frente externo. Para terminar, yo quiero expresar que no hay que menoscabar a un canciller como Sergei Lavrov, que es un diplomático de carrera, que viene neto del Ministerio de Asuntos Exteriores y que está jugando con gran experiencia, gran negociador. La diplomacia rusa realmente está asumiendo un rol impresionante, que no estaba en el libreto de nadie tampoco. Sí, así porque es. Porque Rusia estaba ya convirtiéndose en una potencia menor. Sí, así es. Y este es el momento ideal de Rusia, ¿no? Sí, sí. Es el momento más glorioso de Rusia, digamos. Sí. Sí. Desde su caída, de la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Chema, de Andrei Gromyko? Gromyko, famosísimo canciller. Así es. Rusia ha tenido grandes figuras, Edvard Shevardnadze, Boris Pankin. Sí, exacto. Que era georgiano. Así es. Tiene una tradición de una diplomacia bastante sólida que se ha estrenado con una postura sorprendentemente muy clara, reivindicando el multilateralismo, al Consejo de Seguridad, al derecho internacional, cortó el suministro provisionalmente de armas convencionales a Siria, jugando un equilibrio de poderes y permíteme decirte algo, que es algo de la buena diplomacia, dándole salidas a sus oponentes. Sí. Es lo que tú tienes que prever siempre. Así es. La diplomacia es la antítesis del uso de la fuerza militar. Claro. La diplomacia tiene que también darle salidas al oponente o al adversario, no al enemigo. Entonces, creo que Rusia está estrenándose en el siglo XXI con una buena diplomacia. ¿Le saldrá bien esta operación a Rusia? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Es complicado, Chema, permíteme decirte, cuando uno controla y verifica armas de destrucción masiva, sean químicas, nucleares o bacteriológicas, es muy difícil los procesos de verificación. Porque además, para empezar, las armas químicas, sean lo más sencillo, gas sarín o gas mostaza, de repente tú destruyes el arsenal, pero si lo has hecho o si lo has fabricado, es fácil de volverlo a hacer y rápidamente. No es como la tecnología nuclear, que es más compleja. Entonces, un proceso de verificación o de proscripción de armamento químico es bastante complicado, ¿no? O sea, puede ser un momento, pero esto... Ahora, de todas maneras, la propuesta rusa, como tú señalabas, tiene la virtud de permitirle al señor Obama decir, hemos triunfado porque han tenido que destruir su arsenal químico, y a Siria decir, hemos triunfado porque no nos han bombardeado. Es que esa es la labor de la diplomacia, que no es la labor del estamento militar y de defensa, de darle salidas para solucionar crisis. Entonces, Rusia ha tenido está cumpliendo un factor muy interesante, que significa también una revalorización de su peso estratégico en las relaciones internacionales. ¿Dirías que es el gesto ruso más importante desde el 90, desde el 89? Yo creo que sí, porque si tú te fijas, por ejemplo, diplomáticamente hablando, en la primera guerra en Irak, la segunda obviamente, que del 2003, 2001, 2003, y en otros conflictos internacionales, pues se ha hecho tabula rasa de otros actores internacionales. Ha habido mucho unilateralismo y un manejo quizás más cerrado, en el caso de Libia el 2011 con otros actores, pero creo que sí, yo creo que es un momento muy, muy interesante de la diplomacia rusa, muy importante. El 11 de septiembre de 1973,
Sí, me acuerdo. Porque era muy niño en esa época. Sí, era ¿no? muy pequeño, pero me acuerdo que estaba con mi padre y con mi madre, en donde yo vivía, en un departamento de la Avenida Pardo, escuchando un radio. Y como a las 2 de la tarde, mi padre escuchando que se anunciaba simplemente la muerte del presidente Salvador Allende. ¿No? No se sabía por qué, pero se anunciaba primero la caída del régimen de la Unidad Popular, que habían testimonios, habían pros y contras, pero efectivamente hubo una exhumación del cadáver hace poco tiempo. Muy triste, por supuesto, porque una exhumación de tantos años, pero se demostró que él usó un arma rusa, un fusil Kalashnikov AK-47 de 7.62 sentado en un sillón de los salones de Palacio de la Moneda. Y ese es el gesto que permite a Allende sortear un poco lo que en alguna oportunidad el presidente Patricio Aylwin, palabras más, palabras menos, dijo, fue un buen presidente, Allende, pero muy mal estadista. Porque a mi juicio, el gran error que cometió Allende fue no haber podido poner orden en una coalición tan dispersa como fue la Unidad Popular, llena de socialistas, comunistas, izquierdistas, procubanos, etc. Y entonces él recibió un mandato el año 70, de acuerdo a la Constitución del año 25. O sea, que el ancho de banda que él tenía era pequeño y él quiso hacer una revolución socialista que la legalidad imperante lo ataba de manos. Una camisa de fuerza. Así porque él quería además respetar la legalidad. Sí, exacto. De alguna manera es una cosa impresionante. Así es. ¿Qué sensación te ha dejado lo que has visto en la televisión de Santiago hoy día? Sí, esta Andrés. polarización ha sido, a mí me gustó mucho cuando se cumplieron los 30 años, fue un gesto muy importante, o sea, el 2003, presidente Ricardo Lagos, en el momento que se supone se suicidó el presidente Allende, él hace una caminata y entra por la famosa puerta del costado del Palacio de la Moneda, donde sacaron a Allende muerto, Claro. y puerta que fue tapiada deliberadamente por el gobierno militar para olvidar un poco esto. Entonces él reabrió la puerta, ¿no? Y a la misma hora, hace 10 años, 10:30 de la mañana, entra por esa puerta. O sea, era un gesto como decir, bueno, de aquí salió un presidente socialista, pero aquí está otro presidente socialista. Claro. Un socialista luego pragmático y práctico. Sí, otros tiempos. Otros tiempos, Otros exacto. tiempos tan distintos. Así es, y fue un gesto muy... Y un Chile tan distinto también. Totalmente. Pero tan igual en lo que hemos visto hoy día en la televisión. Claro, vimos en primer lugar a un presidente, Sebastián Piñera, que es de una derecha, que tampoco es pinochetista en el sentido de la palabra, pero vimos al otro sector de la concertación, a la presidenta Bachelet, presidente Frey. Andrés, muchas gracias. Encantado. Por haber estado con nosotros. Seguiremos siempre conversando con Andrés para conocer sus puntos de vista sobre los grandes problemas internacionales y el rol que tenemos nosotros como parte de un mundo. Estos no son temas que sean ajenos al Perú, al contrario, son también temas peruanos.